Bienvenidos a esta serie de webinars que organiza el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme AC. Es un gusto recibir en esta ocasión para este segundo webinar a 4 distinguidos expertos en temas de gestión integral del riesgo de desastres, protección civil bueno, vamos a comenzar presentándolos. Nos acompaña Enrique Guevara Ortiz, director general del CENAPRED, del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Él es ingeniero mecánico electricista por la UNAM, con estudios de especialización en México y el extranjero en protección civil, sistemas de alerta temprana, gestión integral de riesgos de desastre. Inició su trayectoria como ayudante investigador en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica, coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional, y en el CENAPRED ha ocupado distintos cargos desde que se incorporó en 1989 hasta llegar a la Dirección General, donde funge actualmente. Laura Gursa, originaria de Torreón, Coahuila, es egresada de la Universidad Iberoamericana, en la que obtuvo con mención honorífica en el año 92 el título de licenciada en Derecho. Cuenta con diversas especialidades en Ciencias Penales por la UNAM, en Inteligencia para la Seguridad Nacional por el Instituto Nacional de Administración Pública, en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha en España, y también ha cursado diversos diplomados en Inteligencia para la Seguridad Nacional del CISEN, en planeación del presupuesto basado en resultados, en evaluación de políticas. José Luis Flores, abogado por la UNAM, ha colaborado en diversos encargos en la administración pública en la Ciudad de México y a nivel federal desde 1983. Entre el 98 y 2011 fue primero subdirector y después director de emergencias de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. También de 2012 a 2015 trabajó como director de Protección Civil del Senado de la República. Entre 2017 y 2018 laboró como director de Protección Civil de la Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Ané Hernández, muchas gracias, Ané. Aprovecho la oportunidad para agradecer toda la gestión que desarrolló Ané para hacer posible este panel. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, cuenta con un diplomado y la especialidad en Inteligencia para la Seguridad Nacional por el CISEN y el INAP, respectivamente. Obtuvo el grado de maestra en Seguridad Nacional por el CESNAP de la Secretaría de Marina Armada de México. Asimismo, cuenta con el certificado de técnico básico en gestión integral del riesgo. Esta mesa pues va a abordar la relación que existe entre el COVID-19 y la gestión integral del riesgo de desastres. Seguramente ustedes recordarán, hace algunas semanas tuvimos un terremoto en plena pandemia, y ese es solo un ejemplo de numerosos desafíos a los que estamos expuestos cotidianamente, y es muy importante tener la opinión de los expertos para articular mejores políticas alrededor de la gestión integral del riesgo de desastres. En este sentido, agradezco mucho la disposición de los 4 panelistas y explico rápidamente al público. La dinámica de las presentaciones es que cada panelista hará una primera intervención. Después de esta primera intervención vamos a recoger preguntas de los asistentes y volveremos a dar la palabra a los panelistas en el orden en que se fueron presentando, y hacia el final, si todavía tenemos algunos minutos, avanzaríamos a retomar un par de preguntas y dar la palabra nuevamente a nuestros panelistas para las conclusiones. Vamos a comenzar y le vamos a pedir a Enrique Guevara, director del CENAPRED, haga el uso de la palabra. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta participación. Muchas gracias, muy buenos días, doctora. Agradezco mucho la invitación a participar y compartir con ustedes este tema, pues que todos estamos viviendo, que todos estamos, podríamos decir, padeciendo, y sobre todo las consecuencias que estamos viendo y que se vienen. Entonces, en ese sentido, pues agradezco mucho la invitación y platicar un poco de cuál es la visión del gobierno, de la Coordinación Nacional de Protección Civil y algunas de las acciones y recomendaciones que estamos haciendo en este sentido. Voy a enfocar
estos minutos a hablar sobre la identificación y análisis de riesgos de desastre en un contexto de COVID como el que estamos viviendo. Iniciaría mencionando que esta crisis sanitaria ha requerido un despliegue coordinado de todo el Estado mexicano, en coadyuvancia con las autoridades de salud. Por ley, tanto en la Constitución como en la Ley General de Salud, la atención de emergencias por epidemias, de emergencias sanitarias, lo encabeza la Secretaría de Salud. En ese sentido, el Sistema Nacional de Protección Civil se vuelve un coadyuvante con las autoridades de salud para la atención de la emergencia, sin dejar de atender las actividades propias que le corresponden al Sistema Nacional de Protección Civil. Y esto pues es lógico porque vivimos en un país que está expuesto, sabemos, a múltiples fenómenos, tanto de origen natural como de actividades humanas. Entonces, pues no podemos desatender estas funciones importantes, tanto en la parte preventiva, en la preparación, en la gestión de la emergencia y en la reconstrucción. Si vemos nosotros estadísticamente cuál ha sido la incidencia de los diferentes fenómenos perturbadores en nuestro país, en los últimos 20 años la incidencia anual, la vemos aquí en esta diapositiva, en promedio se presentan 9 sismos de magnitud mayor a 5.5 cada año. Ya un sismo de magnitud 5.5 tiene potencial de producir algunos daños, sobre todo si el epicentro se encuentra cercano a alguna población. En promedio también ocurren 15 deslizamientos de laderas, esto asociado particularmente a la temporada de lluvias, aunque un sismo también puede detonar un deslizamiento de ladera. En promedio, 86 inundaciones al año, 51 ondas cálidas, 6 ciclones tropicales que impactan en el país, 7.925 incendios forestales al año, con todas las implicaciones que tiene esto, sobre todo la pérdida del capital forestal de nuestro país. Y si agregamos a todos estos eventos la parte antrópica, eventos socioorganizativos, pues bueno, nuestro país está expuesto a un sinfín de emergencias y desastres, producto de la construcción social de los riesgos y las condiciones de vulnerabilidad preexistentes, que en realidad es lo que determina la magnitud del desastre, ¿no? Por un lado, la presencia de un fenómeno perturbador, pero por otro lado, las condiciones preexistentes de vulnerabilidad. En sí, pues nuestro país es un país de alto riesgo ante múltiples fenómenos. En este periodo de 20 años, también es importante considerar dónde están ubicados ahorita durante la epidemia la infraestructura de salud que está atendiendo COVID. En general, hay 2.387 unidades de salud que ha tenido daños económicos asociados a diferentes fenómenos por 1.568 millones de pesos. Y en promedio anual, con COVID y sin COVID, instituciones de salud han sido afectadas 119 instituciones, el promedio anual. En la gráfica de la derecha vemos cuáles han sido los fenómenos que han impactado a la infraestructura de salud y prácticamente cerca del 75% de las afectaciones que han tenido centros de salud tienen que ver con fenómenos hidrometeorológicos. Cerca del 50% por ciclones tropicales y otro 25% por lluvias e inundaciones. Mencionaban hace un momento este ciclón tropical Hanna, que impactó en el noreste del país, y recordaremos que hubo algunas imágenes de algún hospital que estaba inundado en Monterrey, y otra institución de salud también, que toda la parte de la fachada, debido a las lluvias y a los vientos, pues también sufrió daños. El sismo también tiene un porcentaje importante, más o menos alrededor del 20%, ha provocado daños en instituciones de salud. Ahora sí vamos a la parte de los fenómenos, hablando del riesgo sísmico, pues evidentemente la zona que se ve ahí en rojo son las zonas donde hay un
peligro mayor debido a la interacción de las placas tectónicas, la placa de Cocos que se subduce por la placa de Norteamérica, y estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, pues son las entidades que mayor exposición tiene y mayores aceleraciones se pueden producir. Justamente lo vimos el sismo del pasado 23 de junio, y particularmente en estos estados que además existen alta marginación, niveles socioeconómicos bajos, construcciones no formales de materiales de adobe que son muy vulnerables ante sismos, y el sismo de 7.4 del 23 de junio evidenció estas vulnerabilidades, y aproximadamente el 53% de estos municipios que están dentro de la zona roja pues tienen justamente estos índices de vulnerabilidad social alta y muy alta, además de vulnerabilidad física por el tipo de sus construcciones. Si vemos la parte de riesgo por inundaciones, en este mapa estamos presentando cuáles son las zonas, un índice de inundabilidad, así le llamamos, para periodos de retorno de 50 años, es decir, si son lluvias intensas. Si vemos nosotros, pues prácticamente todo el territorio nacional es susceptible en un momento dado a tener alguna inundación. Sobre este mismo mapa se ha sobrepuesto la capa de hospitales. Esta información está en el Atlas Nacional de Riesgo, que es una plataforma pública, abierta, que todos la pueden consultar. Entonces, pues vemos que gran parte de la infraestructura pues está también en zonas donde hay probabilidad de que ocurran inundaciones. Entonces, por ejemplo, aquí se resalta enormemente la importancia de, por ejemplo, el programa Hospital Seguro, que el Hospital Seguro tiene como objetivo hacer una revisión de las condiciones que tiene el inmueble para que se mantenga operando y tenga los menos daños posibles cuando algún fenómeno se presente. También se evidencia aquí la necesidad de todas las acciones de prevención y de preparación que deben de hacerse previas a que ocurra algún fenómeno. Ya hablará la licenciada Laura Gursa del caso de los programas internos de protección civil. Entonces, ante esta situación, en una realidad que estamos viviendo, una pandemia que ya lleva varios meses y que todavía va a durar otro poco, es necesario estar preparados y fortalecer estas capacidades preventivas de preparación y de respuesta ante situaciones de emergencia en el contexto de COVID. Nos dimos a la tarea de elaborar y desarrollar esta guía que le denominamos Guía para la Prevención, Preparación y Gestión de Emergencias en este contexto de COVID. Esto estuvo dirigido principalmente a autoridades de todos los órdenes de gobierno, y además vinculándolo al análisis de riesgo de nuestro país. En esta guía se explican, se ponen ahí algunas acciones generales y específicas en materia de protección civil y cómo se deben complementar con las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud. Y en esta guía se recomienda basarse en los escenarios de riesgo que ya existen, teniendo conocimiento de los fenómenos que nos pueden impactar y que a lo largo del año se pueden presentar, las condiciones de vulnerabilidad tanto de la infraestructura expuesta como de la población. Basados en esos escenarios de riesgo, ver cuáles son las acciones que debemos llevar a cabo para atender la emergencia. Ya mencionaron, ya hemos tenido 3 eventos en particular que han sido significativos en el país. El ciclón tropical Hanna, que impactó al noreste del país, unas semanas antes en el sureste del país, Cristóbal y Amanda, y el sismo del 23 de junio. Entonces, esto implica, la atención de la emergencia, de esto va a hablar José Luis Flores, implica también llevar a cabo una serie de medidas para evitar la propagación del COVID, pero atender la emergencia va a implicar cambios en los refugios temporales, en mantener la sana distancia, aplicar
todos los lineamientos que ha definido la Secretaría de Salud, medidas de higiene, la distribución dentro de los refugios temporales, tener los controles, separar la población vulnerable, brindar apoyo psicológico, tener protocolos establecidos para el manejo de personas con sospecha de COVID y evitar propagaciones. Entonces, el trabajo de Protección Civil debe forzosamente considerar este contexto de COVID, analizar los riesgos para, en función de ese análisis de los riesgos, tomar las decisiones adecuadas durante la presente crisis sanitaria. Y finalmente ya queda una o dos diapositivas, una reflexión. Todos sabemos que esta crisis sanitaria va a tener implicaciones en todos los ámbitos. En el ámbito físico, por ejemplo, tenemos que repensar la forma en cómo han ido creciendo y desarrollándose las ciudades, el desarrollo urbano, ante este riesgo sistémico, que ahora se le llama el riesgo sistémico, que lo evidenció el COVID y toda la interrelación que hay en todos los sectores, el impacto económico que va a tener, el impacto social que está teniendo, cultural, ambiental, debe forzosamente cambiar la vida dentro del planeta y debemos de reflexionar de qué debemos de modificar, porque evidentemente esto va a tener implicaciones dentro de la gestión integral del riesgo y cómo la interacción entre diferentes sistemas, los sistemas económicos, sistemas sociales, el ecosistema natural, la interrelación con seres humanos y animales, con plantas, todo eso, cambio climático, debemos de analizarlos desde un punto de vista de un enfoque sistémico. Ya no podemos ver las cosas de manera aislada. Y puse aquí una frase de un filósofo danés que dice que la vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante. Estamos ahorita en un momento, llamémoslo crítico, de nuestra vida en el planeta, en donde debemos repensar y analizar, y en este contexto de la gestión integral de riesgo, ver cómo se van interrelacionando los factores que generan vulnerabilidades y que pueden incrementar algunas actividades humanas, la presencia de algún fenómeno, por ejemplo, asociado al cambio climático. Algunas implicaciones para el análisis de riesgo en este contexto de COVID están en esta serie de bullets. En primer lugar, tenemos que estar claros y estar conscientes que esta crisis sanitaria ha evidenciado la vulnerabilidad que existe en nuestra sociedad y tantas desigualdades que existen, ¿no? Van cerca de 1.200.000 desempleados. Quien tiene recursos pues puede hacer mejor frente a esta situación, se puede quedar en casa. Hay quienes tienen que salir a buscar el sustento para poder comer. Las condiciones de quienes no tienen estas mismas posibilidades, pues tienen menos acceso a comprar gel, sanitizantes, en fin, una serie de circunstancias que las está evidenciando esta epidemia. Es un hecho que el impacto económico que tiene la crisis va a provocar una limitación de recursos destinados a la gestión integral de riesgo. Esto puede tener una afectación que habrá que ver de qué manera se compensa esta escasez de recursos que existe a nivel global. Va a ser necesario considerar el riesgo sistémico. Es un riesgo, digamos, ya complejo, en donde existe una interrelación de múltiples actores, de múltiples sistemas, algo que no estábamos acostumbrados, digamos, a hacer, pero creo que sí es necesario ver su interrelación y ver su evolución. Al incrementarse las vulnerabilidades, el impacto social, todas las implicaciones, forzosamente va a incrementar el riesgo de desastres y más en un mundo cambiante y globalizado. Es necesario que todo el actuar de la sociedad y el desarrollo de los países, de las naciones, consideren obligatoriamente y necesariamente este análisis de riesgo y sus interrelaciones.
Se evidencia también la necesidad de fortalecer instalaciones estratégicas, el caso de los hospitales, por ejemplo, ¿no? Y todos esos rezagos históricos que existen, particularmente en México y otras naciones también en vías de desarrollo. La necesidad de una coordinación interinstitucional y la transversalidad e integración de diferentes políticas. No se puede manejar de manera aislada la parte de desarrollo urbano, cambio climático, cuidado del ambiente, gestión de riesgos. Todo debe de armonizarse, debe de involucrarse todos los sectores, el público, el privado o social. Debemos forzosamente modificar la forma en cómo percibimos el riesgo, haciéndonos conscientes y establecer una comunicación adecuada para lograr una gestión y sobre todo enfocada a nivel local. Dentro de la gestión del riesgo, la gestión local del riesgo a nivel comunitario, que va creciendo hacia lo nacional, pues debe de reforzarse y lograr involucrar a la sociedad. No podemos avanzar y no puede recaer solamente la responsabilidad en una persona, en una institución, en un gobierno, sino esto es una corresponsabilidad en donde la participación ciudadana es necesaria. Con esto concluyo brevemente. Obviamente el tema da para mucho más, muchas horas pasar aquí hablando y haciendo reflexiones, intercambiando opiniones, pero bueno, una visión rápida de la parte del análisis de riesgos en México y el contexto que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Enrique Guevara. Realmente es una presentación muy útil, muy ilustrativa respecto a los desafíos que enfrenta nuestro país, los diversos fenómenos naturales a los que estamos expuestos, pero también los desastres por razones antrópicas. Estaba recordando mientras escuchaba a Enrique Guevara cómo México ha avanzado en el tema de prevención de desastres y en el tema de protección civil. Yo soy superviviente del terremoto del 85 en Tlatelolco y esa fue una situación muy catastrófica. Quizá las generaciones más jóvenes que nos están sintonizando solo habrán escuchado de ese sismo, pero fue un sismo paradigmático, cambió muchas cosas en el país, en la Ciudad de México. Nació Protección Civil como resultado de ese terremoto, se organizó la sociedad civil. En fin, tuvimos cambios políticos muy, muy importantes a raíz de ese devastador fenómeno natural. Por cierto, muy interesante el planteamiento de cuidar las instalaciones estratégicas, porque cuando fue el terremoto del 85, alrededor de la tercera parte de los hospitales o se cayeron o sufrieron daños estructurales justo cuando más los necesitábamos, ¿no? Entonces, hay que aprender. Me gustó mucho esa frase de Kierkegaard que menciona Enrique. Mirar la historia, mirar hacia atrás, aprender las lecciones, pero siempre con mira a la prevención. La prevención salva vidas. Y en este sentido, creo que el trabajo que tenemos a continuación pues es complejo, pero hay que ir aprendiendo. Todos los días escuchamos que nadie estaba preparado para lidiar con el COVID-19 en ninguna parte del mundo. Bueno, pues vamos a tener que aprender porque estamos seguros de que esta no es la única pandemia a la que tendremos que hacer frente en los años por venir. Muchas gracias, Enrique. Muy, muy buena reflexión. Paso ahora con Laura Gursa. Le damos la palabra, por favor, Laura. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, doctora Rosas. Gracias a mis compañeros. Se nota que estamos en la misma sincronía. Ya verán que hay algunas cosas que había previsto mencionar y me da muchísimo gusto pues, encontrar que tenemos muchos puntos de coincidencia en los planteamientos. ¿Le damos, por favor, la que sigue? Yo quisiera abordar en esta ocasión la perspectiva de cómo podemos aterrizar en lo bajo, porque suena como una política muy elevada, muy complicada, y al final pareciera que la única participación que tenemos la sociedad es el ponernos el cubrebocas y utilizar el gel o lavarnos las manos, ¿no? Y no, en realidad es que como sectores, desde lo particular también hay mucho que hacer, ¿no? Yo quisiera empezar
con una reflexión señalando que, como bien lo mencionaba Enrique hace un momento con la frase de Kierkegaard, yo lo puse desde otra perspectiva. Conocer y aprender de nuestro pasado en desastres y emergencias, pues ayuden mucho a implementar una adecuada gestión de los riesgos. Le damos la que sigue, por favor. Evidentemente que conocer nuestra historia, que entenderla, que comprenderla, no solo el comportamiento de los fenómenos, sino también de sus efectos, es decir, del desastre propiamente, pues nos da herramientas para poder aprender hacia el futuro, hacia el presente y poder mejorar nuestra acción, ¿no? México ya ha tenido otras pandemias, la más reciente la vivimos en el 2009 con el H1N1 y puse aquí algunas correlaciones de fechas específicas solo para enunciar que el 18 de marzo del 2009 se presentó, comienza una vigilancia, el 11 de abril se confirman los primeros casos, a poco más de un mes y días se clasifica como alerta 5, es decir, ya una pandemia inminente. Es el 11 de junio cuando finalmente se declara una pandemia y apenas declarada como una pandemia en junio, nosotros ya habíamos como país reanudado escalonadamente nuestras actividades, es decir, habíamos actuado de manera inmediata y en esa perspectiva logramos reducir de manera muy importante los riesgos, a pesar de que el país también vivía como hoy una situación crítica económica muy difícil. Recordemos que ya venían presentándose en México una situación económica compleja y había entrado el país en recesión. Contagiados se contabilizaron 70,715, pero 1,172 muertos. Le damos, por favor, la que sigue. Recordando, por supuesto, que México fue país emisor, es decir, la pandemia nace en este país junto con Estados Unidos, ¿no? Y aquí entra esta discusión sobre si el COVID es o no es un desastre que debe ser atendido desde la perspectiva de la protección civil. Y podemos entender que el virus que lo produce, es decir, este virus, pues a lo mejor no es un fenómeno al que estemos habituados para reconocerlo como la producción de desastres tradicionales. Es decir, no es un sismo, no es un huracán, etcétera, que conocemos mejor, que estamos más acostumbrados a administrar como desastres tradicionales, si se pueden decir tradicionales, porque todos los desastres técnicamente son atípicos, ¿no? Pero debo decir que sí se considera como un desastre, la ley lo prevé como un fenómeno sanitario ecológico, prevé las epidemias como parte que constituyen un desastre sanitario y entiende que estas son agentes perturbadores y la propia ley define como desastre la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores que causan daños que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada y evidentemente aquí lo es el país todo. ¿Le damos la que sigue, por favor? ¿Aló? ¿Podemos darle la que sigue? Eso. Yo quisiera señalar que una vez entendido que hay experiencia en el país, hemos enfrentado estos problemas, pero debemos comprender que los gobiernos no pueden ni deben hacer frente a las crisis solos de manera aislada. No es una responsabilidad exclusiva de los gobiernos, ¿no? Para mantener la gobernabilidad entendida como un equilibrio dinámico entre lo que requiere la sociedad y lo que está en posibilidades de resolver el sistema político, pues exige acciones de gobernanza que entendemos que son arreglos institucionales que se plantean para ejercer la autoridad, pero con un fuerte componente de participación tanto de gobierno como no gubernamental. Le damos la que sigue, por favor. Y en ello debemos entender que el SINAPROC, el Sistema Nacional de Protección Civil, es en sí mismo, en su naturaleza, un modelo de gobernanza, puesto que involucra el esfuerzo de todos, es decir, la propia ley establece que el Sistema Nacional se compone por los sectores público, privado y social, y digamos que ese punto en común que une a los tres tipos de sectores, pues se constituye el enlace que le da vida al Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Le damos la que sigue?
La ley además reconoce que los representantes de los sectores privado y social pues son una respuesta organizada desde la sociedad, desde los individuos que están en posibilidades de participar de manera espontánea, temporal incluso, frente a los escenarios distintos de amenaza o de escenarios de emergencia o desastre, ¿no? Y plantea estos 5 tipos de acciones, es decir, en tareas de prevención, en tareas de auxilio y apoyo a la población, en evaluación de daños, en recuperación y en acciones de Contraloría Social. Como pueden ver, la ley prevé la participación de la sociedad prácticamente en todas las etapas de la gestión integral del riesgo. ¿Le damos la que sigue? Y bueno, pues evidentemente que frente a un escenario como el que estamos viviendo ahorita, nos queda claro que México nos necesita a todos y hoy tenemos muchas mejores herramientas. Cristina mencionaba el sismo de 1985 que motiva el nacimiento del Sistema Nacional de Protección Civil justamente como una de las políticas públicas efecto más importante que dio el sismo, incluido también el fortalecimiento del sector salud que también fue tremendamente afectado en esa época, ¿no? Pero hoy tenemos muchas mejores herramientas, más instrumentos en todos tipos, desde normativas, tenemos una ley general de avanzada, tenemos herramientas tecnológicas, educativas, como el Atlas de Riesgos o la Escuela Nacional de Protección Civil, por mencionar solo algunas. Es decir, se tienen un montón de herramientas que se fueron creando a lo largo de todos estos años para madurar el proceso preparatorio de nuestro país y enfrentar circunstancias como las que estamos viviendo ahora, ¿no? Y entre ellas se encuentra justamente las unidades y los programas internos de protección civil que deben estar presentes en todas las instituciones, de todas las organizaciones, en todas sus instalaciones, de todos los sectores, de todos los gremios, de todo el país. Así de sencillo. Y entonces, bajo esa perspectiva, si entendemos que son una estructura, como lo vamos a ver un poco más adelante, normada y organizada, pues estamos en posibilidades de avanzar de una manera mucho más rápida para el pronto proceso de recuperación de nuestras actividades. ¿Le damos, por favor, la que sigue? Gracias. Solo no me voy a detener a explicar, es un modelo de gestión de la participación que trabajé hace algún tiempo, pero quería señalar que la responsabilidad va desde lo individual hasta la autoridad máxima que es la federación e incluso la participación del exterior para auxiliarnos en procesos de gestión de riesgos, ¿no? Y hay distintos niveles, pero tenemos los programas internos de protección civil y las unidades internas que están colocadas en el nivel más alto, digamos, de las organizaciones de la sociedad para poder tener, digamos, este tipo de acciones coordinadas con las primeras respondientes, que son las autoridades municipales e incluso las autoridades estatales de protección civil. ¿Le damos la que sigue? Y entonces, pues habría que empezar por entender, pero qué es un programa interno, porque no todo el mundo está bien adentrado, digamos, en esta terminología, ¿no? Y hay que entender que el programa, pues es un instrumento que nos sirve para planear y para operar, no solo es un documento escrito como muchos creen que ahí tienen el programa guardadito en un cajón, no. Es un proceso de planeación y de operación que es aplicable a la competencia de una institución que permite desde preparar, atender, mitigar, pero también brindar el auxilio frente a los diferentes tipos de riesgos, incluso los diferentes tamaños de escenarios que se pudieran presentar, desde un incidente hasta un escenario de desastre. Evidentemente que las autoridades requieren de un proceso continuo de operación, de supervisión y de actualización permanente, y es un instrumento obligatorio. La ley obliga y las 32 leyes en las entidades federativas también obligan a todos a tener este programa interno de protección civil y su función principal pues está en salvaguardar la integridad física y la salud de las personas que se encuentran, que laboran o que concurren a una instalación específica o a un inmueble. ¿Le damos la que sigue, por favor? Los programas permiten, por lo tanto, integrar una estrategia de continuidad de operaciones, pero también una estrategia de desarrollo, porque la suma de todos estos permiten garantizar de alguna forma el proceso de desarrollo del país, aplicable a todos los sectores, público, privado y social, y también es aplicable pues, a todos los gremios. Desde cualquier perspectiva se encuentra el programa interno de protección civil ahí latente y viable. ¿Le damos la que sigue?
Por supuesto, estamos en el entendido de que estuviéramos en el estado ideal de que todo mundo cumpliera con la ley, cosa que sabemos que no es así, ¿no? El programa interno de protección civil es un programa muy rico, prevé 3 tipos de planes dentro de su programa, ¿no? El plan operativo de la Unidad Interna de Protección Civil, el de contingencias y el plan de continuidad de operaciones. Voy a explicarlos brevemente. ¿Le damos la que sigue, por favor? El reglamento de la ley, en su artículo 76, estoy hablando de la Ley General de Protección Civil, prevé el plan operativo, y el plan operativo solo quisiera señalar que es para implementación de las unidades internas, es decir, la forma en cómo se organiza la Unidad Interna de Protección Civil dentro de la instalación, y contiene 3 subprogramas, uno de prevención, uno de auxilio y uno de recuperación. Le damos la que sigue. Aquí quisiera destacar que a pesar de que hay un proceso reactivo, pues siempre está el enfoque preventivo dentro de los programas internos, ¿no? El segundo de los planes es un plan de contingencias y tiene más una naturaleza geográfica, es decir, dónde está ubicado cada individuo que se encuentra en riesgo, y el protocolo, las acciones y la valoración de los riesgos a los que esté expuesto para que pueda crear un proceso de autoprotección, e incluye, por supuesto, procesos de difusión y de socialización para cada una de las personas que habitualmente se encuentran en el inmueble. Y en el plan de continuidad de operaciones, que este es muy relevante en este momento, pues es de naturaleza funcional. Tiene que ver con las funciones críticas o esenciales, los recursos humanos que requerimos en ese sentido. La semana pasada daba una conferencia, a inicios de esta, no, la semana pasada, daba una conferencia sobre esto, y señalaba yo que hablaban de funciones esenciales dentro del gobierno. Pues no hay funciones no esenciales dentro del gobierno. Si hubiera funciones no esenciales, pues ahí las podemos recortar, ¿no? El gobierno, las acciones gubernamentales se justifican como necesarias para brindar la atención a la ciudadanía, y son los primeros que deben tener un plan de continuidad de operaciones. Le damos la que sigue, por supuesto, para dar continuidad a la función gubernamental. Debo solo destacar que en materia de continuidad es muy importante que cada organización tenga bien identificadas las funciones esenciales, pero sobre todo las capacidades frente a estas funciones esenciales, para poder mantenerse de pie, es decir, para poder ser resiliente y para mantener una continuidad de sus operaciones. El liderazgo, el personal capaz, las instalaciones y los servicios adecuados y una comunicación efectiva es parte de los requisitos indispensables o puntos críticos, digamos, para poder resistir y continuar. ¿Le damos la que sigue? De aquí quisiera solo señalar que los programas internos de protección civil pueden verse desde distintos enfoques o criterios. Solo destaco en rojo algunos de ellos. El aforo, por ejemplo, que en materia de COVID es fundamental determinar cuál es el aforo o la ocupación que tiene una instalación específica, dado para poder mantener esto de la sana distancia, que puede ser ingresos escalonados, ocupación de espacios, etcétera. Los daños a terceros, las condiciones del entorno. Y por supuesto siempre se deja la llave abierta para otros escenarios no previstos que puedan contribuir a incrementar un escenario de riesgo. ¿Le damos la que sigue, por favor? Laura, un minutito para terminar en esta fase y podemos continuar en la segunda ronda. Sí. Okay. El responsable de estas tareas, pues lo es la Unidad Interna de Protección Civil. Todos deben tener una unidad interna, y esta es la que debe estar como responsable de los controles por el COVID dentro de los inmuebles. Es decir, finalmente son los responsables de garantizar la protección, y esto incluye las medidas sanitarias de las personas que se encuentran en esos lugares, y solo insistir sobre que son en los sectores público, privado y social. ¿Le damos la que sigue? Creo que ya acabé, ¿no? Bueno, lo dejo aquí. No olvidemos que un desastre sucede más por el bajo nivel de preparación que por la intensidad del fenómeno que originó el escenario de riesgo. Lo dejamos aquí si quieres. Perfecto, Laura. Muchísimas gracias. Efectivamente, la preparación, la prevención, decíamos hace un rato que salva vidas. Evidentemente, los fenómenos ocurren. Decíamos que las epidemias, pues también. Esta es la segunda pandemia del siglo XXI, la que estamos enfrentando actualmente. Y tendríamos que extraer las lecciones más importantes para prepararnos para lo que pueda venir. Entonces,
Bueno, muy interesante, muy ilustrativa la presentación de Laura. Vamos a pasar a continuación con José Luis Flores, no sin antes invitarlos a responder una encuesta como pues lo hemos venido proponiendo desde la primera sesión de estos seminarios. La pregunta que les vamos a pedir que revisen es la siguiente. ¿Cómo considera que puede contribuir la sociedad a la gestión del riesgo de desastres? Hace un momento Laura creo que ya respondió a la pregunta, porque a veces tenemos esta visión de que solo lo hacen las autoridades el trabajo de prevención, cuando en realidad tiene que ser un trabajo de toda la comunidad. Pero aquí la pregunta va enfocada al papel social, al papel de la sociedad. Entonces, aquí hay varias opciones de respuesta. Una plantea creando brigadas de protección civil en sus comunidades, identificando los riesgos existentes en casa o en el entorno, llamando al 911, elaborando un plan de respuesta ante los riesgos del desastre, efectuando periódicamente simulacros debidamente organizados por las autoridades y la comunidad, educando a los sectores vulnerables, niños y adultos mayores para que sepan qué hacer en una emergencia, teniendo a la mano una mochila de vida, creo que de esto va a hablar un poco más José Luis Flores, creando y señalizando rutas de evacuación y habilitando albergues, entrenando una mascota para actividades de protección y rescate, haciendo cursos de capacitación para las comunidades en torno a la gestión del riesgo de desastres. Entonces, bueno, aquí están las preguntas. Les pedimos, por favor, la pregunta más bien la revisen y, bueno, cuando estemos terminando la sesión del día de hoy, vamos a dar a conocer las respuestas del público. Pasamos entonces con José Luis Flores, por favor. Muy bien, pues a mí me han pedido el día de hoy que platique acerca de los cambios de la dinámica en la administración de emergencias por desastres durante esta circunstancia del COVID que estamos viviendo. Efectivamente, como bien se han señalado mis compañeros que me antecedieron, estamos en una situación un tanto cuanto crítica, que también debe ser planificada y que debe de ser, obviamente, visualizada antes de que se inicie cualquier situación crítica. La gente de Protección Civil, veo muchos compañeros aquí en la línea y me da mucho gusto saludarlos a todos ellos, y obviamente también al auditorio. Somos muy buenos para adaptarnos rápidamente a las circunstancias, pero somos mucho mejores cuando planificamos las cosas. Ajá. Entonces, lo que se vislumbra rápidamente en la atención a una situación crítica, como puede ser un desastre que tenga que ver o que esté combinado, concatenado durante la contingencia con COVID, es que hay varios sectores que tienen que participar. Ya señalaron básicamente los que están funcionando, pero ahorita los voy a hacer más enfáticos. El primero de ellos es la familia. Ajá. Tenemos que contar con un plan familiar de protección civil. Tenemos que darle mayor énfasis a la protección personal en caso de que haya una evacuación. Tenemos que contar, como señaló hace rato la doctora, con una mochila de emergencias, con un kit de protección personal, como cubrebocas, guantes y gel adicionales. Esto no lo habíamos contemplado en nuestra mochila de emergencia original. Acuérdense, la mochila de emergencia va a tener también, además, otras cosas que ahorita vamos a ver adelante. También la autoridad tiene que funcionar eficientemente y muy enfáticamente. Tiene que ampliar las campañas de autocuidado. Lo están haciendo muy bien, lo siguen haciendo muy bien, pero también tienen que preparar a su personal con equipo de protección personal adicional para poder utilizarlo en caso de que se presente una contingencia. ¿Cuándo podría ser que podamos evacuar? Puede ser que sea una situación como un sismo, o puede ser que sea una situación como un ciclón tropical, o puede ser incluso un incendio. Entonces, en todos estos casos, la gente debe tener siempre, portar consigo equipo de protección personal. La gente que va a ser evacuado también. Debemos traer en el bolsillo, aunque sea un cubrebocas adicional para podernos proteger. Si podemos traer un poquito de gel, mejor también. En los refugios temporales, la estadística nos está diciendo las experiencias que ya tuvimos, que han sido 3, en realidad son 4 las que vivimos últimamente, como señaló mi maestro, el ingeniero Enrique Guevara, nos dice que los refugios temporales los debemos reducir, es decir, los vamos a utilizar al 50% de su capacidad. No los podemos utilizar al 100%. Si antes utilizábamos 1,5 metros de separación entre un camastro y otro, ahora necesitamos utilizar 3,5 o hasta 4 metros de separación. Consecuentemente,
se tiene que reducir. Obviamente el refugio temporal tiene que estar plenamente identificado, tiene que estar activado y operando cuando sea la crisis, y debe tener personal que lo administre y también personal que esté verificando la sintomatología de las personas que lo están utilizando, ¿verdad? Obviamente esto es muy importante, que la autoridad esté muy al tanto, y la experiencia nos ha demostrado que lo están haciendo bien. Vamos a ver qué también ya ocurre. Aquí viene la parte fundamental y que han estado platicando mis compañeros acerca de ello. Me refiero a la sociedad. El programa interno de protección civil, como señaló la maestra Ursa, es el equivalente al plan familiar de protección civil. Ajá. Si no estamos en nuestra casa, estamos en el trabajo. Entonces, en ambos lugares tenemos que tener un protocolo, un procedimiento para atender una situación crítica. ¿Qué pasa también si tenemos que evacuarnos? Mire, el 70% de las personas que son evacuadas durante un ciclón tropical, una situación de esta naturaleza que pueda hacer que la gente se tenga que ir a un refugio temporal, el 70%, y esto es estadístico, se van a casa de familiares o amigos, y solamente el 30% recurre a un refugio temporal. Consecuentemente, es muy importante que ese 70% que recurre a familiares o amigos se organice antes de que ocurra una situación crítica. ¿Para qué? Para que puedan ellos establecer cuáles son las medidas que van a utilizar en caso de que se vayan a vivir con sus hijos, con sus padres o quien ellos determinen, ¿no? Ajá. Obviamente esto tiene también que recurrirse o requerirse un equipo de protección personal adicional. Lo que decía yo hace rato, tiene que tener más apoyo. También tiene que haber apoyo en la difusión de las medidas de recomendación oficiales, deben seguirlas la gente de la sociedad, y por supuesto debe haber una sana distancia en el refugio temporal, como ya indiqué. La respuesta socialmente organizada es la respuesta que da la sociedad a la emergencia. Pero en el 17 vimos que la gente sale a responder después de un sismo. Lo que queremos es que esa respuesta sea organizada y no sea un río desbordado. Entonces es lo mismo que tenemos que hacer desde ahorita, organizar a la gente para que ellos puedan responder de manera adecuada. La conclusión, en tanto, que el Estado como la sociedad deben trabajar coordinadamente. La sociedad debe preparar y portar ante una evacuación sus mochilas de emergencia sin omitir su protección personal ante COVID y adicionar un suministro extra por si la evacuación se prolonga por más de 48 horas. Y aquí rápidamente vamos a ver qué debe contener una mochila de evacuación. Bueno, pues tenemos que lo recomendado, lo generalmente recomendado, que son nuestros documentos importantes, víveres enlatados y agua para si se necesita, botiquín de primeros auxilios básico, lo más esencial, cubrebocas, guantes y gel antibacterial. Esto es lo que no teníamos antes en nuestra mochila, ahora se lo debemos adicionar. Radio y linterna con pilas para estar escuchando a la autoridad que está diciendo, directorio de contactos importantes por si me tengo que comunicar con algún familiar, amigo, el patrón de la empresa, etcétera, etcétera, y herramientas manuales básicas, que es lo que siempre utilizamos, una pequeña de esas navajitas que tienen a veces desatornillador, pincitas y cosas así, lo más básico posible. Es así que tenemos que responder de manera organizada desde la sociedad. La sociedad es la respuesta, válgase la expresión, a estas circunstancias. La autoridad está para coordinarnos, pero está demostrado, y en otros países utiliza, por ejemplo, en Israel, en que la sociedad responde por sí misma en lo que la autoridad llega a ayudarle. El primero que responde siempre en una emergencia, ya a nivel internacional, y eso se está manejando también en México, es la sociedad. Después, la autoridad no podría estar en todos lados al mismo tiempo, entonces por eso la respuesta socialmente organizada se vuelve esencial. Entonces, esto quiere decir que los desastres son socialmente construidos, lo hemos estado diciendo desde hace muchos años, y ahora digo yo, la respuesta a las emergencias y desastres también debe ser socialmente construida, mediante la participación de la respuesta socialmente organizada. La respuesta, válgase la expresión otra vez, la redundancia, la respuesta está en la sociedad. La sociedad es quien puede responder eficientemente a esto, y es ahí donde debemos trabajar para que la participación comunitaria se vuelva esencial y sea complementaria de los esfuerzos oficiales. Esta es la protección civil moderna, la gestión integral del riesgo moderna, es hacia donde nos dirigimos.
una protección civil o gestión integral de riesgo en la que participan absolutamente todos los sectores, como ya lo señalaron las personas que me antecedieron. Y bueno, es cuanto, como dicen en la Cámara de Senadores, mi querida doctora, le estoy para servirle y quedo aquí pendiente. Muchísimas gracias. Formidable, José Luis, muchísimas gracias. Estos últimos planteamientos que formula son fundamentales. ¿Sí? Los desastres se construyen socialmente y socialmente podemos construir la prevención y la gestión de los riesgos de los desastres. Es algo muy importante. Tenemos que trabajar más en esto. Recordarán en septiembre de 2017, un mes muy complicado respecto a fenómenos naturales. Tuvimos inundaciones. Recordarán que antes del sismo del 8 de septiembre estuvo prácticamente paralizado el transporte público en la Ciudad de México por lluvias y demás. Luego tuvimos el sismo del 8 y luego el sismo del 19, después de un simulacro, cosas de la vida. Muy interesante. Muchas gracias, José Luis. Vamos a pasar ahora a escuchar a Anne Hernández, pero antes, pues, reiterarles su participación en la encuesta. Les reitero la pregunta: ¿cómo considera que puede contribuir la sociedad a la gestión del riesgo de desastres? Participen, su participación es muy importante. Y Anne, muchísimas gracias por todo el trabajo que nos ha ayudado a hacer para armar esta sesión y pues tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, doctora, por su atenta invitación. Fue un gusto, de veras, y es un gran honor para mí el poder compartir imagen y video con usted, con Laura, con Enrique y José Luis, quienes son entrañables amigos y maestros. Bueno, iniciaré comentando que el objetivo de esta presentación, siguiente, Dianita, por favor. El objetivo de esta presentación es conocer sobre algunos de los controles sociales que se están implementando en México y en el mundo frente a la emergencia derivada de la pandemia, a fin de valorar sus alcances y temporalidad. Ya se habló acerca de que Protección Civil somos todos y, bueno, el papel tan importante que representa la sociedad organizada en enfrentar esta emergencia. Comenzaré recordando cómo se define el control social. El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, entre otras acepciones, lo define como el control de la sociedad sobre sus miembros para evitar infracciones. Según Cohen, en su libro Visiones de Control Social, este lo define como un conjunto de formas organizadas por medio de las cuales una sociedad da respuesta a conductas de grupos sociales y aún a individuos, a los que califica como desviados, preocupantes, etcétera, y a los que va a tratar de inducir a la conformidad con el orden social. Por su parte, Portocarrero y Alchivica, que son investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, van a señalar que el control social es la aplicación de los recursos del que dispone una sociedad determinada para asegurarse la conformidad de los comportamientos de sus miembros o para responder a sus transgresiones en pro de un orden social establecido. Siguiente. Ahora bien, repasando la historia, vemos que los humanos nos adaptamos a muchas cosas, aún teniendo miedo, como las guerras y los desastres. Somos resilientes por naturaleza. Y antes de la pandemia, pues ya se habían vivido todo tipo de guerras, éxodos, violencia, desastres, otras pandemias, armas de destrucción masiva. Esto no es novedad. Lo que nos impactó ahora en esta emergencia es su dimensión mundial y generalizada. Ahora nos enfrentamos a las llamadas enfermedades de disrupción masiva. Siguiente, por favor. Vamos a ver ejemplos en México de estos antecedentes que comento. Ya se ha hablado del sismo de 1985, bueno, los sismos del 19 y 20 de septiembre, que fueron un parteaguas en la historia de nuestro país. Pero lo importante a resaltar en esta plática es que la incompetencia gubernamental en ese momento para atender la emergencia provocó dos grandes controles sociales por parte de nuestra sociedad. La solidaridad y la unión, primero, para el rescate de las víctimas y segundo, para el apoyo de las familias afectadas. Se vio claramente cómo los ciudadanos tomaron a la ciudad en sus manos. Siguiente.
El sismo, también del 19 de septiembre, pero de 2017, hizo que surgieran muchos voluntarios para ayudar en el rescate de personas o desde los diferentes centros de acopio apoyar con víveres en las zonas más afectadas, no solo en la Ciudad de México, sino también en Puebla y otros estados afectados. Pero también surgieron, y lo pueden ver en la imagen, diferentes asociaciones civiles que trataron de ayudar desde diferentes ámbitos, como la verificación de información, el apoyo en revisión de inmuebles, sitios web que acumulaban datos útiles para toda la sociedad y grupos que apoyaron hasta mascotas damnificadas. Siguiente, Dianita, por favor. ¿Y qué vemos hoy en esta emergencia? Estamos viendo que las sociedades están entregadas a la tecnología, a la ciencia y a la política a través del lente de la pandemia. Lo anterior está abriendo espacios para nuevas formas de control de las poblaciones, ya que al sentir esa sensación de indefensión, permite que crezcan estos límites de esto que conocíamos como el control social. La doctora en filosofía de la Universitat Oberta de Cataluña, Marina Garcés, señala que el control social va a ser uno de los grandes ganadores en esta pandemia. Siguiente, por favor. Ella nos dice que estamos en dos realidades contradictorias al mismo tiempo. Estamos con unas redes muy fortalecidas de apoyo mutuo y por el otro lado tenemos a policías de balcón, lo cual se puede ver claramente en los dos principales controles sociales que tenemos a nivel mundial, que son el quédate casa y la sana distancia, que son parte ambos del distanciamiento social. Que en México no fueron coercitivos ni con toque de queda, a diferencia de otros países. No voy a abundar en los beneficios, no los cuestiono, por supuesto, más bien quiero hacer énfasis en los riesgos que implica su prolongación en el tiempo o hasta su institucionalización. Podemos caer en un grado de deshumanización, de perder ese toque cercano que tenemos entre personas al estar aislados. Por supuesto, hay pérdidas de empleo y de educación, que puedan salir fortalecidos regímenes políticos tomando como bandera la emergencia, debilitándose las democracias. Podemos salvar otras crisis, la económica, la de seguridad, la climática. Incrementamos también problemas de salud, por ejemplo, en los mexicanos, bien decía hace una semana la doctora Rosas que los mexicanos somos de genes gorditos y pues si todavía nos encierran y estamos comiendo todo el día, pues la diabetes y la hipertensión pues se van al cielo. Otro riesgo es mayor violencia intrafamiliar, sexual y de género, discriminación a enfermos y sus familias, el cierre de fronteras, visas condicionadas y restricciones de viaje, depresión por aislamiento y por no poder despedir a nuestros muertos conforme a nuestras tradiciones. Esto último se está volviendo una crisis que habría que ponerle mucha atención. Paranoias y psicosis por contagiarse, hasta llegar a ser agresivos con el personal médico, de enfermeras o con las personas contagiadas o sus familias. Pues otro riesgo es el aumento de embarazos y pues con más usuarios en la nube, pues más atractivos son los ciberataques. Siguiente, Diana, por favor. El tema del uso del cubrebocas, pues bueno, su uso prolongado pues puede causar dolor de cabeza. Hay quienes afirman que no se puede oxigenar adecuadamente porque hay dificultad al respirar, lesiones en la piel, dermatitis, acné, complicaciones para comunicarse. Puede dar una falsa sensación de seguridad y relajar otras medidas. La verdad es que hay de muchos tipos y muchos precios y la gente cree que cumple, pero no sabemos si todo el mundo utiliza el adecuado. Daño al medio ambiente de tantos que se usan y se tiran. Y pues bueno, por otra parte hay teorías que afirman que su uso se promociona para darnos miedo, para sentirnos enfermos, para no hablar, para no movernos. Bueno, no lo cuestiono. Esto es lo que hay en la mesa sobre los riesgos que puede implicar. Siguiente, por favor. Otro control social muy interesante por abordar son las aplicaciones que utilizan tu georreferenciación para diversos fines, aunque todas, se supone, están encaminadas a mitigar la pandemia. Y es que actualmente, ante esta incertidumbre y este miedo, muchas personas están dispuestas a ceder más datos personales a fin de pronto volver a salir. Es así que Apple y Google, quienes por cierto alimentan el 99% de los teléfonos inteligentes en el mundo, lanzaron a los gobiernos una herramienta de rastreo de contagios, que para ese mes ya contaba con el respaldo de 20 países,
Con ella, las autoridades sanitarias pueden crear sus propias aplicaciones de detección de infectados. Funciona, se supone, de manera anónima y requiere el consentimiento del usuario. Las empresas señalan enfáticamente que la herramienta no está disponible para cualquier desarrollador, solo para las autoridades de salud pública. Pero, con todo respeto, eso me han dicho a mí en diversas compañías sobre mis datos personales y ahorita cualquiera me marca a mi casa y a mi celular para venderme N cosas. En fin, veamos rápidamente los siguientes ejemplos de apps de este tipo. Siguiente. Gracias. En Argentina, en mayo pasado, el presidente argentino Alberto Fernández anunció que todo el que vuelva a trabajar debe bajar una aplicación a su celular llamada Cuidar. En ella el usuario debe cargar todos sus datos personales para luego pasar a una instancia de autoexamen con el que las autoridades definirán si se debe o no aislar para prevenir el COVID. Es obligatoria y ningún trabajador podrá circular sin estar registrado en ella. Siguiente. A principios de mayo pasado, la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México anunció la aplicación móvil COVID-19 CDMX, que desarrollaron los bancos Santander y BBVA México. Con esta aplicación, los ciudadanos podrán obtener un autodiagnóstico de COVID con el test de tamizaje oficial de gobierno. El usuario podrá realizar el autodiagnóstico para múltiples personas y llevar así un seguimiento puntual de los síntomas de todos ellos. Los usuarios de la aplicación móvil de manera voluntaria y unilateral podrán en cualquier momento eliminar su cuenta y la información registrada en la aplicación presionando un botón que tienen habilitado para ello. Siguiente. Vemos que el gobierno colombiano lanzó a principios de marzo la Corona App. Su uso es voluntario. Permite obtener un estatus de movilidad a través de un código QR, según las excepciones que dispone el gobierno en el marco de la emergencia. También permite acceder a la conexión Bluetooth del dispositivo para compartir con el Instituto Nacional de Salud la cercanía en los últimos 21 días con otros dispositivos móviles que utilizan también la Corona App, con la finalidad de saber si una persona confirmada con COVID estuvo cerca del usuario e identificar potenciales cadenas de contagio. Siguiente, por favor. En Corea del Sur, la aplicación para smartphones desarrollada por el Ministerio del Interior y Seguridad fue denominada Self-Quarantine Safety Protection. La app no es obligatoria, pero utilizó los macrodatos como datos de localización por GPS de teléfonos y automóviles, transacciones con tarjetas de crédito, historiales de viaje e imágenes de videovigilancia y la inteligencia artificial para identificar casos de alta prioridad y monitorear los desplazamientos de las personas infectadas. Siguiente. El último ejemplo es que a principios de abril el gobierno peruano lanzó la aplicación Perú en tus manos. La primera función de la aplicación es un triage digital que recoge información sobre posibles síntomas o contactos con carácter de declaración jurada, además de dirección de domicilio, teléfono, correo electrónico y contacto de emergencia. Su segunda función es mostrar un mapa con puntos considerados de riesgo de contagio. Y la tercera, permite el rastreo de contactos. La aplicación solicita acceso a los datos de ubicación geográfica del teléfono por GPS o red móvil. Solicita acceso a los datos de ubicación geográfica del teléfono. Y ojo, tanto cuando la aplicación está abierta como en segundo plano. Al mismo tiempo, también solicita al usuario permisos para leer el estado del controlador Bluetooth del teléfono y poder cambiar su configuración. Ambos sistemas permiten a la aplicación saber exactamente por dónde circula el teléfono. Siguiente. Bueno, en todas las apps impera el espíritu de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia, dar una mejor atención y poder conciliar los presupuestos hacia donde más se necesitan. Pero ¿estamos realmente claros de la cantidad de información sensible que tanto Apple como Google van a obtener de nosotros? No solo a la que nosotros voluntariamente ingresemos en el sistema, sino que una vez activado el GPS van a saber en dónde estamos, a dónde vamos en cada momento, a quién visitamos, qué compramos, dónde nos divertimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, de nosotros va a depender hacia dónde queremos que se incline la balanza, porque preocupa, aunque digan que no, que la información se venda, se comparta o sufra un ciberataque, ya que es insumo valioso para cuestiones, pues ya sea para el crimen organizado,
con fines electorales, inteligencia en ventas, para economía, para actos corruptos, violaciones a derechos humanos. La lista es muy larga. Por ello, termino mi presentación con lo siguiente. Siguiente, Dianita. La sola mención de algunos países sobre la suspensión de algunas garantías individuales para enfrentar la pandemia provocó que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitieran contundentes recomendaciones sobre el tema. La Corte señaló: los problemas y desafíos que supone enfrentar la pandemia deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales. Y agrega que todas aquellas medidas que los estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos. Los jueces interamericanos precisan además que deben disponerse las medidas adecuadas para que el uso de tecnología de vigilancia para monitorear y rastrear la propagación del coronavirus COVID-19 sea limitado y proporcional a las necesidades sanitarias y no implique una injerencia desmedida y lesiva para la privacidad, la protección de datos personales y a la observancia del principio general de no discriminación. Siguiente. Hay mucho que investigar todavía en esto. El tema de las apps se están haciendo, habrá que ver cómo evolucionan. Cada tema da para poder tener una plática pues, de mucho más tiempo, por lo que, pues bueno, les agradezco su comprensión en que en este corto tiempo me brindaron. Les agradezco. Muchas gracias, Ané. Muy interesante, muy importante hablar también del uso de las nuevas tecnologías y su relación con este tema del control social. Yo recuerdo que hace algunos meses empezó a circular un documento que elaboraron las autoridades de Corea del Sur, donde hablaban de la inteligencia epidemiológica y de cómo utilizar diversas apps para monitorear casos, para saber dónde habían estado las personas, las que se infectaron, y rastrear a aquellas con las que estuvieron, y de esta manera tener pues información prácticamente de todo tipo de movimientos, de visitas de los ciudadanos. La justificación que se ha dado para esto, efectivamente, como muy bien lo explica Ané, pues es tener información que permita saber dónde están los focos rojos y poder mitigar y atender la emergencia. Hay que recordar de todas maneras que Corea del Sur se ha apoyado mucho en pruebas masivas para la población, para saber quiénes están contagiados y quiénes no, que no es una estrategia que se aplique de manera universal en todos los países. En México no se hace, por ejemplo. Así que es un tema fascinante este de la confidencialidad, y nosotros sabemos que hay un reglamento sanitario internacional aprobado en el seno de la Organización Mundial de la Salud por sus miembros en 2005, que es un reglamento que fue puesto en marcha en México justamente a raíz de la pandemia de AH1N1 y que considera que en un caso extremo donde se esté propagando la enfermedad es necesario pues invocar medidas extraordinarias. Eso lo plantea el Reglamento Sanitario Internacional, que va a ser actualizado, como lo sabemos, y el doctor López-Gatell pues va a figurar justamente entre los muchos especialistas que van a trabajar con la Organización Mundial de la Salud para actualizarlo. Y una de las actualizaciones seguramente tendrá que ver con lo que acaba de explicar Ané, hasta dónde podemos ser permisivos con la intromisión de las redes de monitoreo hacia la privacidad de las personas por razones de salud pública. Es un gran tema, obviamente el tiempo no nos da para revisarlo, pero pues qué bueno que lo trajo a colación. Bueno, tenemos muchas preguntas. Tenemos pues varias, algunas son específicas, otras son para ponentes en particular. Vamos a empezar con la pregunta que se plantea a Laura Gursa, que ella dice que todas las entidades económicas y sociales deben contar con su PIPC
En el caso de México es la autoridad municipal de PC la que supervisa que se cuente con este documento. Para el caso de las entidades gubernamentales, es común que no cuente con ello. ¿De qué forma la autoridad está corrigiendo esto? Voy a leer algunas y vamos a dar el uso de la palabra a los panelistas pues en el orden en que se presentaron. También para Laura Gursa, una estrategia básica en la implementación de los PIPC es que las dependencias gubernamentales los tengan implementados y de esa manera pongan el ejemplo. Este es para todos. ¿Cómo hacer para que el gobierno federal tome iniciativas en materia de gestión de riesgo, gestión integral del riesgo? Laura, ¿qué opinas de la administración saliente y la recién nombrada CNPC? ¿Qué mecanismos estratégicos sugerirías que observara la nueva administración para que se construya una evidente prevención y reducción de desastres? ¿Qué mejorar y participar en la CNPC en el desastre y crisis de la pandemia actual? También una serie de comentarios. Se necesita que nuestras autoridades estatales divulguen esta información en la totalidad de la población a través de trípticos, carteles o que otros medios sugieren. Bueno, vamos a darles el uso de la palabra en el orden en que se presentaron. Entonces, Laura, por favor. Claro que sí, muchas gracias, María Cristina. Bueno, pues empezaría por comentar que efectivamente es una realidad que en México desafortunadamente ocurre de manera continua. Es decir, el buen juez debiera por su casa empezar y sin embargo no necesariamente es así. Tenemos áreas, unidades municipales de protección civil que van hacia los sectores privados y sociales para exigir la implementación de los programas internos, pero no hace un proceso de inspección hacia adentro, hacia las propias autoridades municipales. Lo mismo ocurre a nivel estatal y lo mismo ocurre a nivel federal. La Coordinación Nacional de Protección Civil hace una eventual revisión que no hace las veces de inspección, digamos, en el marco del cumplimiento de los programas. Cada una de las dependencias es responsable de implementar el programa. ¿Y qué necesitamos hacer? Bueno, parte de lo que traía en la última etapa en la última fase de mi presentación, era justamente el incrementar las contralorías sociales. Es decir, necesitamos que la sociedad civil participe de manera activa para exigir a las autoridades que se involucren de mayor forma, que exijan el cumplimiento de la ley, pero que también cumplan con la ley y con sus atribuciones, porque pues la ciudadanía va de manera cotidiana hacia los servicios educativos, hacia gestiones administrativas, pagos de impuestos, etcétera, a las oficinas gubernamentales, a los juzgados, etcétera, y pues es indispensable que las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes, digamos, de los tres tipos de poderes, pues cumplan de manera estricta con lo que les obliga la ley. La ley no es excepcional para las autoridades ni para sus instalaciones, al contrario, ¿no? Y tienen que poner el ejemplo en ello. Quizá esa sea una de las recomendaciones que deba insistirse al Ejecutivo Federal, particularmente a la Coordinación Nacional de Protección Civil, que me preguntaban qué opina. ¿Qué opino? No tengo una opinión en este momento, no conozco a la persona que ocupa la coordinación, lo que me dice que cuando menos del sector no es, ¿no? Entonces, pues tendremos que esperar a ver qué implicaciones trae nuevamente pues el nombrar personas que no tienen mucha experiencia y en medio de una emergencia como la que estamos viviendo, pues se vuelve bastante delicado, ¿no? Habrá que observar de manera detenida y quizá acompañar el proceso a las autoridades para que puedan encaminarse adecuadamente, ¿no? No sé si con eso respondo. Gracias, gracias Laura. José Luis, por favor. Bien, pues yo creo, vamos, fortaleciendo lo que dice la licenciada, la maestra Gursa, yo creo que efectivamente hay un sector, en la Dirección de Concertación Sectorial de la Dirección General de Protección Civil de la entonces Secretaría de Gobernación, y debe de estar ahora en lo que está en Seguridad Pública, hay una dirección que se encargaba de revisar los programas internos de las dependencias de la Administración Pública Federal.
Pero como bien señaló la maestra Gursa, no era una, ¿cómo se dice?, una situación que se hiciera de manera coercitiva, es decir, se les hacía la sugerencia de que lo hicieran, pero no había ninguna sanción si no lo tenían, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con los programas internos en la parte privada, que es obligatorio, que es, ¿cómo se dice? Normalmente parte de una coerción en caso de que no se cumpla con él, hay sanciones y cosas así, ¿no? Entonces, respecto al Sistema Nacional de Protección Civil, yo siempre he dicho que se ha conducido, yo tengo muchos años en él, y siempre se ha conducido como si fuera una montaña rusa, así le llamo, a veces va para arriba, a veces va para abajo, y en la actualidad yo veo un poco lo del concepto que yo manejo que se llama metaemergencia, en el que los políticos tienen que participar o participan en el manejo de una situación crítica. Obviamente se conjunta esto con los medios de comunicación, se genera una percepción social que afecta la respuesta en terreno de quienes están respondiendo y obviamente la percepción de la sociedad. Entonces, todo esto tiene que estar coordinado. La metaemergencia no necesariamente es buena o es mala, simplemente existe y hay que saberla llevar a efecto, ¿no? La gente que trabaja en la política, hay gente que también maneja cuestiones de protección civil eficientemente, también hay medios de comunicación muy eficientes, y cuando esto ocurre y eso se conjunta, las situaciones críticas se resuelven más favorablemente. Cuando hay desconocimiento, hay ruptura en alguno de los componentes, entonces tenemos lo que a veces ocurre, que yo le llamo la metaemergencia. Entonces, mi punto de vista es ese y espero, estoy aquí pendiente por cualquier otra cosa que les ofrezca. Muchas gracias a José Luis. Anet, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo haría dos comentarios. El primero sería cómo impulsar el tema de una política pública en gestión integral de riesgos de desastre. Pues, bueno, a mí me parece que el tema de etiquetar presupuestos en los 3 órdenes de gobierno para el tema es muy importante. Hay veces que se etiquetan y se van junto con el presupuesto de seguridad, y a la hora que quieres bajarlo al tema de gestión de riesgos o de protección civil, pues ya se lo comió todo seguridad. Y pues para que pueda caminar el tema, pues sí se necesita tener presupuesto. Y la segunda, además de tener políticas públicas fortalecidas con presupuesto, es muy importante que la sociedad esté capacitada para responder ante una emergencia o ante un conjunto de emergencias, cuando puedan darse de manera simultáneas. Yo recuerdo mucho una plática con Enrique Guevara, en donde, ¿qué podemos hacer con lo de los sismos? Me decía, Enrique, es que tienes que estar preparado. Me dice, ¿qué harías si supieras que mañana va a temblar? No, pues me pongo a hacer esto y esto. Muy bien. ¿Y qué harías si sabes que en 1 hora va a temblar? Así tienes que estar preparado, porque no sabes en qué momento puede suceder. Entonces, y lo vas haciendo como una forma de vida. En mi familia, mis hijas y yo, cada vez que llegábamos a un lugar público, lo primero que hacíamos, y ya de manera normal, es, ¿qué pasaría si suena la alerta? ¿Por dónde salgo? ¿Dónde me paro? ¿Qué hago? Y ya lo haces de manera inconsciente, ¿eh? O sea, no da miedo, no tiene por qué dar temor. Es una forma de vida en una ciudad con riesgo sísmico. Muchas gracias, Anet. Pues nos quedan muy poquitos minutos, hay bastantes preguntas. Voy a tomar una y también quisiera pedirles una reflexión final. Bueno, nos preguntan del Consejo Nacional de Protección contra Incendios, ¿cómo podemos colaborar para ampliar esta guía en materia de incendios urbanos? Y por otro lado, no me voy a quedar con las ganas si lo quiero preguntar. ¿Cómo percibieron ustedes la reacción de la sociedad ante el terremoto de junio pasado en plena pandemia? Me gustaría conocer sus impresiones, cómo percibieron la reacción, qué se hizo bien, qué se puede mejorar, etcétera. Y bueno, finalmente, también su opinión respecto a la importancia de tener políticas de Estado, no de gobierno, porque ahora mismo Laura Gursa mencionó
que ha habido pues personas que están a cargo de responsabilidades en materia de manejo y gestión de desastres y que no tienen la experiencia. Si ella no los conoce, pues es que no necesariamente están en el medio. Entonces, yo creo que habría que reflexionar también sobre la importancia de políticas de Estado, no de gobierno. Todo este aprendizaje del que hablaba Enrique Guevara, aprender de experiencias pasadas, mirar al futuro, y tenemos que aprender también muy rápido. Yo creo que esa es la otra cuestión. Entonces, a ver, por favor, Laura. Sí. Pues efectivamente, mira, la parte del proceso del aprendizaje que hicimos un cúmulo de esfuerzo enorme fue vertido en la Ley General de Protección Civil que se emitió en el año 2012, ¿no? Y ahí se hizo un esfuerzo enorme multisectorial de todos los gobiernos, etcétera, para condensar, digamos, en esa ley toda nuestra experiencia. Y vale señalar que es una ley con contenidos muy ricos, entre ellos, por ejemplo, establece el establecimiento, perdón, del servicio profesional de carrera, ¿no? En la protección civil. Establece como requisito indispensable la certificación de competencias. Aquí hay muchas personas que quizá no tienen grandes estudios, pero tienen enorme experiencia en materia de protección civil y que era necesario que pudieran certificar sus competencias y probar esas competencias para poder ocupar un puesto, porque lo que se tiene en las manos son las vidas de las personas, no es cualquier cosa. Estamos hablando de la planta productiva, estamos hablando de la vida, de la salud, estamos hablando de las posibilidades de desarrollo y de las condiciones de gobernabilidad en un país frente a un escenario de riesgos. Y en todas esas condiciones, pues evidentemente que no puede llegar un improvisado porque sí, ¿no? Tiene que darse en un proceso de competencia, digamos, que puedan tomarse las decisiones más adecuadas. Por eso es tan importante los organismos que son, digamos, como satelitales dentro del Sistema Nacional de Protección Civil. El Comité Nacional de Emergencias, que acompaña interdisciplinariamente la toma de decisiones, los consejos asesores, los comités técnicos asesores, que son científicos, que están acompañados por el mundo académico y la sociedad civil más experimentada en cada uno de estos temas, pero que también debe ejercerse, como lo dije hace un momento, a través de las contralorías sociales. Es fundamental. No sé si con eso respondo de manera genérica, Cristina. Yo creo que lo que nos toca como sociedad es alzar la voz, pedir a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno que se apeguen a la ley, que cumplan con lo que está perfectamente establecido, que es el cumplir con mínimos requisitos, cuando menos de conocimientos técnicos y administrativos alrededor del ejercicio de las funciones de la protección civil. Pero como bien lo preguntan muchos, ¿no? Bueno, pero el juez pide, pero no hace, ¿no? Le pide al sector, pero no lo hace para sí mismo, pues exijámoslo como sociedad. Eso es parte del proceso que nos toca como sociedad, vigilar a nuestras autoridades. Por esto son los ejercicios de gobernanza, ¿no? Que participe la sociedad exigiéndole a sus autoridades que cumplan con los requisitos de la ley, ¿no? Muchas gracias, Laura. José Luis, por favor. Bien, muchas gracias, doctora. Bueno, pues hemos trabajado ya muchos años en esto del Programa Interno de Protección Civil y del mecanismo de evacuación de inmuebles en caso de que se presente un sismo. Y yo vi que este día, en el último sismo que tuvimos, hubo una correcta participación, la gente salió, evacuó perfectamente, pero se nos olvidó que había COVID. Entonces la gente salió a la calle sin su cubrebocas y todo bien evacuado, todo, pero nos fuimos a meter de un hoyo a otro, ¿verdad? No sabemos qué pudo haber pasado, pero pudo haber sido un mecanismo de contagio. Entonces, por eso yo les pido a los amigos, a la sociedad, que no nos olvidemos que estamos en COVID y que portemos siempre un cubrebocas adicional en nuestro bolsillo, como si trajéramos unas monedas o lo que fuera, para por si esto ocurre. Obviamente aquí no debemos prepararnos por si ocurre un sismo de gran magnitud. En este momento lo que tenemos que hacer es, debemos que estar ya perfectamente alertas y perfectamente preparados para el momento en que ocurra. Va a ocurrir en cualquier momento.
Esto ya no es de a ver si ocurre, que Dios no quiera, no, Dios sí quiere, Dios es la naturaleza y Dios quiere que haya sismos. Entonces, debemos estar alertas y perfectamente preparados en el momento que ocurra. Y nada más échense su bolsita, su mascarita y de todo, y evacuarnos como debe de ser. Ay, qué genial, me encanta. Muchas gracias, José Luis. Anne, por favor. Muy bien, doctora. Ya para cerrar, sería un llamado a la nueva administración de la Coordinación Nacional de Protección Civil a retomar todo lo bueno, a todo lo que ya hay. Se ha trabajado muchísimo en los temas, no hay mucho que se pueda dejar atrás. Más bien se puede mejorar, por supuesto. Que se tome en cuenta todo ese trabajo ya elaborado. Gracias, doctora. Muchas gracias. Realmente, pues han sido reflexiones muy valiosas. Hay preguntas adicionales, muchas son felicitaciones para los y las panelistas. Quiero pues dar a conocer los resultados de la encuesta. La pregunta fue, ¿cómo considera que puede contribuir la sociedad a la gestión del riesgo de desastre? Y el 69% dijo que creando brigadas de protección civil en sus comunidades, un porcentaje también muy importante, 68%, dijo que identificando los riesgos existentes en casa o en el entorno. Un 69% dijo que educando a los sectores vulnerables, niños y adultos mayores, para que sepan qué hacer en una emergencia. También otra respuesta que recibió una nutrida votación, 63% fue haciendo cursos de capacitación para las comunidades en torno a la gestión del riesgo de desastres. También 52% tenemos un empate con la elaboración de un plan de respuesta ante los riesgos del desastre y efectuando periódicamente simulacros debidamente organizados por las autoridades y la comunidad. Muchas gracias por su participación. Quiero externar pues mi agradecimiento también a Enrique Guevara, a Laura Gursa, a José Luis Flores, a Anne Hernández. Ha sido pues formidable su participación y sus reflexiones. Estaba pensando hace un momento que la primera vez que tuvimos un ejercicio de este tipo fue presencial, fue en la Facultad de Ciencias Políticas después de aquel sismo de 2017 y ahora pues estamos teniendo este ejercicio en medio de la pandemia y después del sismo de junio. Espero que la próxima vez que hagamos un evento de este tipo nos anticipemos a este tipo de situaciones. Sí, por favor. Aunque pues ya sabemos, los desastres y los riesgos están ahí, tenemos que tratar de anticiparlos y de prepararnos de la mejor manera. Agradezco a todos que nos hayan sintonizado, que se hayan conectado y pues quiero manifestarles que la próxima semana vamos a tener en este ciclo de conferencias un análisis acerca de los impactos del COVID-19 en la seguridad internacional. La cita es el próximo 13 de agosto a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Quédense en casa. Muchas gracias.